Siguiente comparecencia a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre el Plan de Gestión de Residuos de Canarias. Para la primera intervención, la señora Beato. Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, el Grupo Nacionalista le ha solicitado esta comparecencia porque estamos interesados en conocer cómo se está desarrollando el proceso para la elaboración del nuevo Plan de Gestión de Residuos de Canarias. Como sus señorías recordarán, nuestro grupo parlamentario ya solicitó una comparecencia en junio del pasado año. En aquella ocasión, la consejera nos anunciaba que el Gobierno de Canarias había consignado en su presupuesto para ese ejercicio la dotación presupuestaria necesaria para afrontar la redacción del referido plan. Nos confirmaba también que se estaba tramitando un expediente de contratación, el contrato de servicios para la elaboración del plan de gestión, además del programa de prevención de residuos, cuya culminación estaba prevista tener avanzada en este ejercicio. Queremos que nos explique si finalmente ese contrato se adjudicó y en qué término se hizo. La Directiva Marco de Residuos del año 2008 obliga a los Estados miembros a establecer planes de gestión de residuos como instrumentos fundamentales para la planificación, la definición de las políticas de residuos. Por otra parte, la Ley del año 2011 de residuos y suelos contaminados, que transpone la Directiva Marco, obliga al Estado y a las comunidades autónomas a la elaboración de planes de gestión y además permite a las entidades locales desarrollar programas de gestión de residuos en el ámbito de sus competencias. La normativa atribuye una relevancia extraordinaria a la prevención en la generación de residuos. Por eso incluye otro instrumento más específico, los denominados planes de prevención de residuos, donde han de establecerse las medidas y los objetivos encaminados a la prevención. Estos programas de prevención de residuos pueden aprobarse bien de forma independiente o bien junto con el plan de gestión de residuos. Esperamos que en esta comparecencia nos pueda detallar qué acciones está llevando el Gobierno de Canarias encaminadas a la elaboración de ambos documentos, es decir, el plan de gestión de residuos como el plan de prevención, el programa de prevención. Sabemos por los medios de comunicación, y usted lo avanzaba esta mañana en la pregunta, en contestación a la pregunta del señor Marrero, que su departamento ha abierto un periodo de participativo con las administraciones públicas de todas las islas para obtener información y para obtener las sugerencias que ayuden a la redacción. Esperamos también que nos confirme si dispone ya de algún documento borrador o algún avance y cuáles son los tiempos que baraja el departamento para la aprobación de ambos instrumentos. La gestión de residuos en Canarias viene marcada por las singularidades de nuestra condición insular, nuestro territorio fragmentado y en gran medida por la incidencia del turismo como principal actividad económica. Una actividad económica que introduce elementos que hay que analizar a la hora de planificar y prevenir en materia de residuos, puesto que la población turística flotante es generadora de una importante cantidad de residuos. La capacidad de carga es un factor a tener en cuenta a la hora de planificar también en este ámbito. Dar respuesta a las singularidades del archipiélago y su actividad económica de acuerdo con la normativa estatal y comunitaria, establecer un reparto de responsabilidades adecuado entre los distintos niveles de administración, los ayuntamientos, los cabildos y la comunidad autónoma, junto con una mayor concienciación ciudadana, entendemos que deben ser algunos de los objetivos prioritarios en ese futuro plan que usted, espero, nos aclare en esta comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beato. Para su primera intervención, la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Uy, perdón. Te pones aquí. No, da igual, me subo. Hola. Sí, es que... Bueno, buenas tardes. Voy a intentar resumir, seguramente me quedará alguna parte para la segunda intervención.
parte del contenido del borrador que estamos trabajando del nuevo plan de residuos de Canarias. Creo que es importante, señor Beato lo ha hecho, ha enmarcado la importancia del plan. Creo que es importante recalcarlo. El plan de residuos de Canarias, a raíz de la ley de 2011, teníamos que contar con el plan de residuos, además con modificaciones desde cada 6 años, adaptaciones, un plan que puede ser tanto de prevención como de gestión, y en ese es en el que estamos trabajando, puesto que la propia ley nos permite hacer ambos planes de manera conjunta. El primer plan se publicó en 1997 y ya se definía como un plan, como un instrumento de planificación. El segundo data del año 2006 y ya también obligaba la ley, en este caso de residuos, a los cabildos a establecer sus propios planes directores o planes territoriales en su caso, que así es como empezarían a aprobarlos. Bueno, dentro de las prioridades que establece en su momento el plan de residuos, el anterior, la función fundamental en su momento que permite es establecer en cada una de las islas las instalaciones, o dotar a todas aquellas instalaciones que ya existían, establecer las mismas con los equipamientos suficientes y las mejoras suficientes para lograr un correcto tratamiento de residuos en Canarias. Ese es un gran logro del plan anterior, que, como decía, no fue nunca aprobado definitivamente y que sí que sirvió como documento de base para poder programar todas esas actuaciones, así como infraestructuras que sirvieron para dotar a cada una de las islas de los medios que hoy tienen para la gestión de residuos. Pues bien, dicho esto, es importante señalar que en materia de elaboración del plan de residuos, si bien es cierto que llevamos un retraso desde el 2011, también es cierto que el hacerlos conjuntamente nos permite adaptarnos de una sola vez a toda la gestión, así como prevención de residuos en Canarias. Bien, ese plan, saben que se adjudica con una partida presupuestaria que se incluyó en los presupuestos del año pasado, que se adjudicó por importe de en torno a 120.000 euros, la partida era de 150 y se adjudicó por en torno a unos 120.000 euros, y que nos permite, en la fase previa que estamos haciendo de participación, no solo institucional, sino social y empresarial, trasladar a todos los participantes la responsabilidad de todas las partes en materia de gestión de residuos, pero también dejar claro, y así nos lo trasladan también en todas esas, en la parte que entraremos ahora, en todas esas reuniones y talleres, lo difícil para las administraciones a la hora de planificar en materia de residuos. En cuanto a la situación actual, estamos trabajando, como decía, en esa fase participativa, para llegar a tener un documento, es decir, un borrador que podamos someter a información pública. Durante los meses de junio y julio de este año hemos celebrado diversas jornadas y talleres en todas las islas para recabar la información acerca de talleres institucionales, empresariales, como decía, y sociales, para recabar información acerca del contenido y de las prioridades, pero también de los problemas en materia de gestión de residuos en Canarias. Y con eso elaborar un borrador de documento que, si seguimos las previsiones, hasta ahora se han podido ir cumpliendo, lo tendremos a finales de este año. Bueno, dentro de las reuniones del sector empresarial, para nosotros era muy importante incorporar al sector residuos, también al sector I+D+I, pero también en las reuniones en materia en las reuniones sociales, incorporar asociaciones, colectivos y sindicatos. Nos encontramos, por tanto, ahora mismo, una vez celebradas esas reuniones por las islas, nos encontramos celebrando jornadas con responsables técnicos de cabildos y ayuntamientos, pero también con responsables técnicos de otras consejerías, de otros departamentos, de los que necesitamos recabar la información para poder elaborar ese borrador: industria, energía, agricultura, ganadería, sanidad, obras públicas, turismo, con la finalidad de, sobre todo, poner el acento en esta primera parte de elaboración del borrador. Una vez finalizada esa primera fase, tenemos un documento con los aspectos más relevantes derivados de esa parte de participación, con sugerencias y aportaciones, pero también que nos han detectado los mayores problemas que consideran que hay a la hora de gestionar los residuos, pero también de hacer prevención. En cuanto a la metodología de trabajo, me gustaría explicar que
si bien es cierto que los talleres se han centrado fundamentalmente en los sectores que tienen algo que ver en la gestión y prevención de residuos, hemos intentado llevarlos a todas las islas y lo hemos hecho. Hemos celebrado talleres sectoriales en las islas, en este caso empresariales, en las islas de Gran Canaria y Tenerife, porque es donde había mayor volumen, en este caso del sector empresarial relacionado con los residuos, y hemos celebrado talleres insulares en todas las islas. Comenzamos en La Gomera y finalizamos en julio en la isla de Tenerife. Talleres técnicos con gestores de residuos, de materia orgánica, de distribución de chatarras y RAE. Los talleres se plantearon como foros de intercambio de opiniones en los que quienes participaban planteaban opiniones a un documento borrador que se les presentaba, la necesidad de contar con en este caso con un borrador lo antes posible, y se les planteaban los objetivos del PIRCAN y sobre eso en concreto hacían las aportaciones. En total se celebraron unos 30 talleres entre los meses de junio y julio. Como decía, comenzamos en La Gomera y finalizamos en Tenerife, y a modo de conclusión me gustaría destacar de manera resumida cuáles son las más importantes. Si nos centramos en los talleres empresariales, podemos decir que detectan como los mayores problemas la falta de una prioridad en la sensibilización y participación social en todo lo que tiene que ver con la gestión y prevención de residuos, la necesidad de mayor coordinación administrativa, una mejor planificación insular en materia de gestión, mejorar en este caso el sistema de recogida selectiva y una preocupación por las capacidades en materia de los complejos ambientales, es decir, de las infraestructuras que ya están creadas de cara al futuro. Si nos vamos a las reuniones de los sectores sociales, demandaban una mayor vigilancia en la gestión de los residuos, una mayor demanda en la utilización y en la realización del compost, dar solución definitiva al problema de los sandats, establecer un modelo no centralizado, es decir, un modelo diferenciado por cada una de las islas en función, si bien es cierto que tiene que tener unos parámetros iguales, pero sí es verdad que diferenciado en cada una de las islas, y sostenible, y hacer un mayor esfuerzo en la sensibilización y educación, especialmente dirigida a los jóvenes. En cuanto al plano institucional, se plantea la necesidad de mejorar la recogida selectiva en la preocupación por la resistencia social a la entrega selectiva, es decir, a seleccionar en este caso los residuos de manera correcta, en las dificultades económicas que plantean en este caso las administraciones locales para el coste de la propia gestión de los residuos, en mejorar la cooperación entre todas las administraciones, preocupación por la contenerización y la preocupación por el coste de la gestión en cada una de las islas por ser diferentes. En cuanto a la parte más orgánica, se establecía una alta demanda de materia orgánica dirigida a la agricultura, problemas con la pérdida de la condición de residuos y la necesidad de mejorar los datos sobre la gestión de residuos en Canarias. En todos los talleres, en esos 30 talleres que hemos celebrado, se han planteado 3 cuestiones que para nosotros eran fundamentales: las prioridades que debía tener el plan de residuos, los problemas que se detectaban y cuáles eran los principales obstáculos. En cuanto a las prioridades, sin lugar a dudas y por un alto porcentaje, la prevención y la generación de residuos es la mayor preocupación, también el fomento del reciclaje y la concienciación ciudadana. La coordinación administrativa en cuanto a responsabilidad de las administraciones, más labor de concienciación y la ordenación de la gestión de los residuos, así como el fomento de la economía circular. Y en cuanto a los principales obstáculos detectados, en los 3 tipos de talleres distintos, institucional, social, pero también empresarial, destaca por encima de todos la falta de concienciación social en materia de gestión y prevención de residuos, las dificultades de financiación y la incapacidad de promover una fiscalidad sobre los ciudadanos para que quien contamine pague. Por lo tanto, si tenemos que priorizar los ejes fundamentales en los que la participación se ha basado, podemos decir que se requiere, y en esto tenemos que elaborar el borrador con estos parámetros: más educación y concienciación, las administraciones reclaman más financiación y la necesidad de establecer un modelo no centralizado, si bien dentro de los parámetros de un único plan, pero con aspectos insularizados en cada una de las islas. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Turno de los grupos no solicitantes. Por el Grupo Mixto, señor Ramos Chinea. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Estamos indudablemente ante un problema que no es exclusivo de Canarias, sino que es a nivel mundial. De hecho, puedo darle como referencia que en el Océano Pacífico, en el norte concretamente, existe una isla flotante de plástico que tiene una superficie de 1.400.000 kilómetros cuadrados. O sea, hagámonos a la idea de la cantidad de materiales y de residuos que contiene el mar. Ya no simplemente estamos contando la tierra, sino lo que es la parte acuática. Y en los últimos plenos hemos debatido bastante sobre cómo gestionar los residuos en nuestro archipiélago y también en cómo buscar soluciones. Y siempre hemos llegado a la conclusión de que es necesaria la actuación desde todas las administraciones públicas, tanto los ayuntamientos como los cabildos y, por supuesto, el Gobierno de Canarias, para que podamos tener un modelo más sostenible y acorde, por supuesto, a la legislación tanto estatal como europea. Estamos ante un asunto complejo que, como ya he dicho, necesita la colaboración de cabildos y ayuntamientos. Y en este sentido, pues también quiero agradecer el papel y la función del Ejecutivo canario por esa implicación que está teniendo en ayuda a las corporaciones para que se pueda llevar a cabo los sellados de los vertederos y poder también aprobar sus planes de residuos. Nosotros esperamos que con el PIRCAN se impulse aún más ese sellado de los vertederos y también confiamos en que se produzcan también en este sentido más actuaciones en el próximo ejercicio presupuestario. La elaboración del PIRCAN ha establecido, como usted muy bien ha dicho, talleres para conocer tanto las características de este documento como talleres de participación recogiendo aportaciones de instituciones de las islas. Creemos que es fundamental este apartado, como usted muy bien ha dicho, porque no podemos tratar este problema en conjunto, sino cada isla tiene su problema concreto, por lo tanto tenemos que tener una visión diferente de cada una de ellas. Eso es importantísimo. Estoy totalmente de acuerdo con usted en la concienciación y en esa necesidad de involucrar tanto a la ciudadanía como a otros colectivos en esta materia del reciclaje. Y, por supuesto, creo que también es muy importante involucrar el reciclaje desde la educación. Eso creo que es fundamental. Igualmente creo que es muy importante tener en cuenta cuál es nuestro motor económico, que es el turismo, que estamos generando residuos no solo 2 millones de habitantes de Canarias, sino también 15 millones de visitantes que tenemos anualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo de Nueva Canarias, señora González. Gracias, presidente. Señora consejera, señorías, lo que está claro es que en Canarias se generan muchos residuos, como acaba de decir el portavoz del Grupo Mixto, no solo por los habitantes, por los residentes, por los ciudadanos canarios, que somos 2 millones, sino por toda la población flotante, porque tampoco, efectivamente, hay que olvidar que vivimos del turismo y que el turismo también genera residuos. Y es evidente, está claro que si no llevamos a cabo una adecuada educación y concienciación de la población y además una adecuada gestión de los recursos, terminaremos pues por tenernos que comer la basura, porque terminaremos contaminando el suelo, contaminando el subsuelo, contaminando el mar, en definitiva contaminando el medio ambiente, que no hay que olvidar que es de lo que vivimos. Efectivamente, tal y como usted dijo, ha habido un retraso importante, un retraso de 6 años en la gestión el plan de gestión de residuos, pero bueno, espero que el impulso que ha dicho que se le está dando pues dé su fruto y al final podamos ver la luz al final de la basura.
Yo le quería hacer una pregunta concisa ya con respecto a esos talleres institucionales en los que han intervenido pues cabildos y ayuntamientos. En el caso de Gran Canaria, que es el que tengo información, pues hicieron 3 reuniones en las que pues cada administración planteó sus preocupaciones y o planteó las posibles soluciones que entendían, y de ahí se elaboró un documento que se mandó por correo a todas las administraciones intervinientes, pero ahí se ha quedado. O sea, yo lo que quiero saber es si ahora pues va a seguir habiendo reuniones, ese taller va a seguir manteniéndose, por lo menos para que exista una posibilidad de réplica a ese documento de compendio de todas las opiniones de todas las administraciones, y llegar a algo que en cualquier manera pues sea más consensuado y por lo menos todas las administraciones integrantes salgan con el mismo nivel de insatisfacción. Está claro que los problemas no son exactamente iguales ni en todas las islas, por supuesto, ni siquiera en todos los municipios, pero sí entiendo que hay ejes troncales que serían los que habrían que tratar en primera medida. Gracias. Muchas gracias. Turno del Grupo Podemos. Señor Marrero. Buenas tardes. Muchas veces cuando uno escucha o lee pues, algunas declaraciones sobre la política medioambiental, se encuentra con que parece, por lo menos en el papel, que están hechas por gente procedente del ecologismo, ¿no? Por gente que de alguna manera es bastante radical en sus posiciones. Luego la práctica de esa declaración de intenciones pues parece otra. Creo que en esta cuestión de los residuos nos enfrentamos a 2 modelos. Les voy a mostrar aquí el modelo antiguo de gestión de residuos, que consiste en dedicar la mínima expresión a minimizar, un poquito más a reciclar, un poco más a reutilizar, pero fundamentado en valorizar, que es el nuevo nombre que se le da ahora a quemar las basuras, y eliminarlas. Por tanto, la mayor parte de la gestión de los residuos en este viejo modelo, caduco ya desde mi punto de vista, está dedicado a esta parte, a esta base de la pirámide. Frente a ese modelo, habría que plantearse este otro, es decir, que la pirámide invertida, donde la mayor importancia se le dé precisamente a minimizar, reciclar y reutilizar. Y eso tiene que ir acompañado, lógicamente, de educación y medios logísticos para conseguirlo. Es decir, valorizar, es decir, en este caso quemar y eliminar, quedarían reducidos a la mínima expresión, por tanto no serían objeto de negocio y no serían elementos apetecibles. Es decir, creo que es importante que entendamos estos 2 modelos y que la sociedad los llegue a entender en este debate que se está haciendo, que me parece interesante, que se hagan esos talleres de participación, etcétera. Por cierto, hicieron ustedes una visita a Cataluña, parece ser, no sé cómo fue, hubo una visita reciente, no hace unos meses, de una comitiva de unas 30 personas financiadas con fondos públicos para visitar cuestión de residuos en Cataluña. Yo no sé quién financió eso, si tiene conocimiento de quién lo financió y nos podría facilitar, ya que fue con fondos públicos, el listado de los asistentes, sería interesante conocerlo. Porque en este caso nada es baladí. Pensemos que desde la edad del fuego se están quemando basuras, la energía se produce quemándose, desde la edad del fuego, carbón, madera, petróleo, etcétera. Por tanto, en estos momentos estamos todavía con una visión caduca si pensamos en que la solución a las basuras en Canarias va a ser la incineración. Es decir, se oyen voces interesadas, se oyen voces que hablan del transporte, de subvenciones al transporte entre islas, de trasladarla, etcétera, etcétera. Por tanto, a mí me gustaría que sobre este tema seguramente debatiremos más en el futuro. Muchas gracias.
Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Reverón. Gracias, presidenta. Señora consejera, ya se ha dicho aquí, las anteriores personas que han intervenido en la palabra, la Directiva Marco de Residuos obliga a los Estados miembros a establecer como instrumento esencial para desarrollar las políticas de residuos planes de gestión de residuos que den cobertura a todo el territorio geográfico. La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, que transpone esta directiva, obliga a la elaboración de planes de gestión del Estado y a las comunidades autónomas. Y además, creo que importante, y es que permite que las entidades locales desarrollen programas de gestión de residuos en el ámbito de sus propias competencias. Hace más de un año, mi grupo parlamentario le solicitó una comparecencia sobre el Plan de Gestión de Residuos de Canarias. Por tanto, nos ha parecido muy oportuno que se vuelva a tratar este asunto, sobre todo para que se dé respuesta a las cuestiones que más de un año se debatieron en este salón de pleno. Como ya se ha comentado, la Directiva Marco de Residuos constituye en estos momentos el principal instrumento normativo para cambiar el enfoque de la gestión de los residuos en Europa, al centrar su objetivo en la prevención y el reciclado. Esta directiva refuerza el principio de jerarquía en las opciones de gestión de residuos y, siguiendo esta jerarquía, la prevención es la principal de las opciones, la mejor opción de gestión, seguida, y en este orden, de la preparación para la reutilización del reciclado de otras formas de valorización, incluida la energética y, por último, la eliminación en el depósito de vertederos, entre otras. Por este motivo, señora consejera, en aquella comparecencia mi grupo parlamentario le preguntó por dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Por un lado, para cuándo era la elaboración del Plan de Residuos de Canarias y, por otro lado, si tenía previsto y para cuándo traer a esta Cámara una reforma o una actualización de la ley que venga a sustituir la actual Ley de Residuos, que es del año 99. A nadie se le escapa que esta norma ha quedado desfasada por múltiples directivas en todo este tiempo y bien sabe que después de la aplicación y de la transposición de la directiva con la Ley 22/2011, esta normativa se queda un poco obsoleta. Lo que está claro, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, en que el tema de los residuos sigue siendo una asignatura pendiente en Canarias. En aquella comparecencia de hace más de un año, la señora consejera informó ya de la puesta en marcha de la elaboración del Plan de Gestión y Programa de Prevención de Residuos en Canarias. Y recientemente, y usted así lo ha confirmado esta tarde, se están haciendo talleres por parte de su consejería con todas las islas para recabar las aportaciones de las instituciones y así poder elaborar un nuevo plan de gestión de residuos. Por eso, desde mi grupo parlamentario sí queríamos agradecer la información que nos ha dado esta tarde y sí nos gustaría, pues, no le voy a decir exigirle, pero sí que usted se impulse en que este plan de gestión de residuos pues venga venga lo más pronto posible a esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Reverón. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Rodríguez. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Señora consejera, efectivamente creemos que la gestión de los residuos en Canarias sigue siendo una asignatura pendiente. Canarias en ese aspecto lleva un retraso importante, dado que el plan de residuos no se ha revisado cada 6 años y además cada una de las islas tiene un modelo diferente, una estrategia diferente para afrontar la gestión de los residuos. Desde luego que eso tiene una parte lógica. Tenemos un territorio fragmentado y cada una de las islas tiene un volumen de población y unas características distintas, pero desde luego que también tampoco puede ser que cada isla vaya absolutamente a un ritmo distinto y a una velocidad distinta. Entendemos que es el Gobierno el que debe establecer un marco y una coordinación regional que además sirva para optimizar esa gestión de residuos entre las islas. Desde luego que Europa ha dado un ultimátum a España y les ha dado un tirón de orejas diciéndoles que esa revisión, junto con creo que Baleares y Madrid y Ceuta, junto con Canarias, son las islas que no cumplen o que llevan ese importante retraso y se hace necesario que Canarias revise el plan. Desde luego que el plan debe servir para aplicar esas nuevas medidas en la gestión de los residuos, reducir el impacto en la generación
sobre el medio ambiente, sobre la salud y hacer una gestión más eficiente. Canarias, como ya se ha dicho aquí, tiene dos características distintas. Ese territorio disperso en islas, que debemos mantener esa coordinación entre las islas. No es lo mismo los residuos que se generan en El Hierro o en La Gomera, y además el volumen de determinados residuos, hablamos de amianto, residuos peligrosos, algunos de ellos que no se pueden gestionar en la isla y que hay que sacarlos de allí, que probablemente en Tenerife o en Gran Canaria o en alguna de las otras islas, en plantas de tratamiento, pues puede reutilizarse, recuperarse, o desde luego que hacer el reciclado correspondiente. Como digo, Europa nos ha dado un toque, un aviso, y esa revisión se hace necesaria. Usted nos ha contado el resultado de estos talleres. Nosotros queremos preguntarle si ese es el diagnóstico, si el diagnóstico de la situación en Canarias es el resultado de los talleres, si esa coordinación que ya le han trasladado entre las administraciones la tiene prevista, y además, partiendo de ese diagnóstico, ahora la pregunta es ¿qué va a hacer el Gobierno? Ya todos los niveles, digamos, administración, empresas, ciudadanos le han dicho qué les parece, cuál es la situación. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno? Y sobre todo una cuestión muy importante, la financiación para ese nuevo plan. Cada una de las islas tendrá unas necesidades, efectivamente. Hasta ahora ha habido ciertas diferencias en esa financiación, y yo creo que es un momento bueno para equilibrar y sobre todo... Muchas gracias, señora Rodríguez. Turno ahora al Grupo Proponente, Grupo Nacionalista. Señora Beato. Gracias, presidenta. Hemos coincidido todos en la necesidad de un consenso en torno a este asunto y también en la necesidad de la implicación de todas las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto. El Plan Integral de Residuos del 97, el documento del 2006 y el Programa Operativo Integrado presentado a Europa en el año 2000, algunos lo podrán cuestionar, pero tienen que reconocer que ha servido de base para planificar y construir una red de infraestructura sólida y eficiente avalada por los fondos europeos. Hace 30 años los ayuntamientos hacían lo que podían. La basura se acumulaba en las islas, en vertederos incontrolados, barrancos, bordes de carreteras y caminos. Ese era el paisaje de muchas zonas del archipiélago. Hoy eso se produce de forma aislada y la Agencia del Medio Natural, abre expediente de infracción y actúa en consecuencia. La anterior planificación ha permitido dotar de infraestructuras a todas las islas, con complejos ambientales, plantas de transferencia y puntos limpios construidos por el Gobierno de Canarias, que se han cedido a los cabildos como responsables de su gestión y mantenimiento en óptimas condiciones. Han sido cientos de millones de euros de inversión cofinanciados con fondos europeos. Por tanto, hay que decir que los anteriores planes han hecho un papel, que eran buenos documentos, porque si no, Europa no hubiera avalado, no habría cofinanciado esos proyectos. Hay un esfuerzo presupuestario que hay que reconocer, un trabajo hecho que se sigue completando aún con más inversiones y con subvenciones para el mantenimiento de las infraestructuras. Con el nuevo plan hay que dar un paso adelante. La Directiva Marco de Residuos pone el énfasis en la utilización de técnicas adecuadas de gestión, de recuperación y de reciclado de los residuos para reducir la presión sobre los recursos naturales. Abre el camino hacia un concepto de los residuos no como una carga indeseable, sino como un recurso que puede ser valorado hacia una sociedad del reciclaje, y establece objetivos que son vinculantes para el reciclaje y la reutilización, cambiando un concepto hacia una economía circular. El futuro pasa inexcusablemente por una gestión responsable y sostenible de los residuos. Las enormes toneladas de materiales que utilizamos por persona y año se transforman en grandes toneladas de residuos que en su mayoría acaban en los vertederos. Pero los vertederos tienen un límite, y tienen un límite aún mayor en un territorio fragmentado, limitado, como Canarias. De ahí la importancia de poner el acento en este nuevo plan en la prevención para reducir la generación de residuos
Pero es verdad que hay residuos que resultan inevitables. En esos casos lo que cabe es fomentar las 3 R, reutilizar, reciclar y recuperar todo lo que sea posible. En niveles de reciclados estamos de acuerdo en que queda algún camino que recorrer, aunque en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos para mejorar los niveles de reciclaje y hay que seguir trabajando para cumplir los objetivos de la Directiva Marco. Un esfuerzo que nos corresponde a todos, a las administraciones, a los productores, a las empresas y a los ciudadanos. Todos somos responsables, por eso es tan necesaria una verdadera concienciación ciudadana. Nos estamos jugando el futuro de nuestro territorio y a veces causa desazón algunas conductas, la falta de conciencia sobre la fragilidad de nuestro territorio y el medio ambiente. Y mayor dolor produce cuando se ven entre los jóvenes que no les importa dejar atrás toneladas y miles de kilos de basura tras una fiesta universitaria. O cuando tras la limpieza de los fondos marinos aparecen toneladas de residuos y objetos de lo más variopintos, que no llegan ahí por casualidad, sino que alguien los ha llevado hacia ahí. Y esto es un problema medioambiental que afecta a nuestra fauna marina, a las aves o a las tortugas. Todos podemos hacer pequeñas contribuciones domésticas para la reutilización y el reciclaje para la mejora del medio ambiente. Tenemos que ser más conscientes de las ventajas de ese nuevo modelo, de pasar de la economía a una economía más ecológica y más circular. Las sociedades modernas, lo decía el señor Marrero, trabajan por sustituir una economía lineal basada en consumir, producir, consumir y tirar a una economía circular que reincorpora al proceso productivo una vez más los materiales que contienen los residuos para su reutilización en nuevos productos. Es una excelente vía que además puede mejorar muchos problemas de salud, de degradación del medio ambiente o incluso del desempleo, porque la gestión de residuos puede contribuir también a un crecimiento económico sostenido y a la mejora, a la creación de empleo cualificado y de calidad. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, que no es solo bueno para el medio ambiente, que el reciclado también es bueno para crear empleo, más que los sistemas tradicionales de incineración o vertido. En ese nuevo marco es necesario contar ahora con una nueva estrategia, con una nueva planificación y valoramos muy positivamente el trabajo que está realizando su departamento, ese trabajo transversal con el resto de consejerías del Gobierno, implicar a turismo, implicar a industria, implicar a economía y también ese trabajo participativo que se está desarrollando para elaborar el plan y el programa de prevención con las administraciones, con las asociaciones, con los colectivos, con los sindicatos, con los empresarios. Pero también hace falta que todos los cabildos insulares cuenten con sus respectivos planes, los planes territoriales de residuos. Hay que insistir en que los cabildos aprueben esos planes, redacten esos planes y si es necesario que el Gobierno les eche una mano técnicamente, les brinde apoyo técnico para ello. Consejera, vamos concluyendo. Le deseamos el mayor de los éxitos en este trabajo y le brindamos nuestra colaboración como grupo parlamentario para conseguir un gran consenso social e institucional necesario para que culmine en la redacción de un plan de residuos que nos permita avanzar hacia los objetivos previstos en la Estrategia Europa 2020, hacia esa economía más circular, avanzar en el cumplimiento de los parámetros de la Directiva Marco sobre residuos, un plan que defina un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente desde la implicación y el compromiso de todas las administraciones públicas, de todos los agentes socioeconómicos y de los ciudadanos de Canarias en general. Muchas gracias, señora Beato. Turno ahora para cerrar el Gobierno. Señora consejera. Voy a intentar responder las cuestiones que me han planteado de manera genérica. Yo creo que es importante decir que dentro de la elaboración
no solo de los talleres, porque la información así se les ha transmitido, sino dentro de la elaboración del plan. Es muy importante tener claro que los objetivos que hoy ya impone la Unión Europea marcan unos porcentajes que requieren de una gran implicación de todas las administraciones, de los colectivos y de los ciudadanos para poder cumplir. La Unión Europea exige que el 70% de los residuos sólidos urbanos estén reciclados en el año 2030 y que el vertido máximo de esos solo sea un 5%. Es verdad que hoy los datos que tenemos distan mucho de esa realidad y que es fundamental contar lo antes posible. Hubiera sido fundamental contar ya con ese plan, porque permite no solo planificar la mejora en las infraestructuras para poder llegar a esos porcentajes, sino que nos permite hacer la otra pata en este camino, que es la prevención, concienciación, educación, para al final todos entender que este es el camino al que tenemos que ir en Canarias, que no hay otro, porque en nuestro territorio seguir consumiendo con balsas de complejos ambientales que se van quedando pequeños, como decía el señor Ramos Chinea, y que en todas las islas empiezan a plantear problemas, no es la solución, ese es el problema. Y la solución sería llegar a conseguir que esos porcentajes sean eso, y para eso necesitamos contar con un instrumento dinámico, adaptado a cada isla, si bien es cierto, y en eso digo a la señora Ventura del Carmen, no significa que cada isla tenga un modelo en absoluto, significa que dentro del PIRCAN cada isla tiene que tener sus especificidades recogidas porque cada isla es distinta. Cosa distinta es que el modelo sea diferente. Quiero aclarar un par de cosas que me decía la señora González. Me hablaba de las aportaciones del taller, tal y como se planteaban los talleres. Había unas primeras reuniones que son las que hemos celebrado. Ahora estamos con la parte técnica. Decía que estábamos celebrando los talleres técnicos, en las que en cada isla se hacían aportaciones de los sectores. Había 3 tipos de talleres: el institucional, el social y el empresarial. Se hacían aportaciones. Esas aportaciones se recogen en un documento que se les remite para que no solo lo tengan, sino que nos hagan a la vez aportaciones sobre ese documento. Eso no es el borrador, es el documento de los talleres. Con toda esa documentación, lo que hemos detectado, es decir, lo que hemos hecho, no es el diagnóstico de lo que va a ser el borrador. Me apuntaba antes la señora Ventura del Carmen sobre ese extremo. No significa que de eso salga lo que es el plan, pero sí es verdad que nos ha permitido detectar allí donde hemos ido problemas que igual no conocíamos. Para eso nos han servido los talleres y también para poner sobre la mesa los puntos de vista comunes. Es decir, que de ese documento que tienen remitidos quienes han participado en ellas, lo que tenían que hacer eran sugerencias. Una vez elaborado el borrador, que es lo que aún no tenemos y que esperamos tener una vez que finalicen las reuniones técnicas, antes de que finalice el año, ese borrador tendrá una fase de participación y además se remitirá nuevamente para que sobre él se hagan las alegaciones oportunas. Todavía no será el plan definitivo, será un borrador sobre el que habrá que trabajar. Y ya con todas las aportaciones elaboraremos el plan definitivo, ¿vale? Por lo tanto, sobre ese pues pueden hacer las sugerencias que quieran. Lo quería aclarar para que no haya confusión entre que eso es un documento muy básico y que el borrador aún no lo tiene. Durante los 2 documentos anteriores que hemos tenido, uno que sí se aprobó oficialmente, es decir, lo tenemos aprobado, otro que sirvió como documento de trabajo, si bien no se aprobó, el del año 2006, nos ha permitido tener las infraestructuras y las mejoras en las infraestructuras que tenemos hoy en Canarias, y además ha permitido hacer financiación con una planificación. Es muy importante, decía al principio que es muy difícil, y lo apuntaba el señor Chinea, es muy difícil planificar en materia de gestión y prevención de residuos, y es muy difícil no solo por lo que es la materia, sino por el coste económico que supone. Y somos conscientes, y yo creo que el Gobierno de Canarias lo ha sido siempre, con la elaboración de los 2 planes anteriores, aunque el del 2006, como digo, no fuera aprobado, sí que fue un instrumento fundamental para planificar la inversión en materia no solo de nuevas infraestructuras que había que hacer, sino de la mejora de aquellas infraestructuras que había en cada isla, adaptarlas a las necesidades legales para que en ellas se hiciera, una vez entregada a los cabildos insulares, la mejor gestión posible en materia de residuos. Por lo tanto, han sido 2 documentos vivos que han permitido colocar a Canarias
con las infraestructuras necesarias para hacer una gestión adecuada de los residuos y además hacer una gran inversión de millones de euros en todas y cada una de las islas. En algunas ocasiones saben que hemos podido hablar aquí de las inversiones que se han hecho en cada una de las islas, lo hemos contado en varias ocasiones, incluso se ha hecho estableciendo donde ha habido más inversión y donde ha habido más inversión en materia de infraestructuras de gestión. Y seguimos haciéndolo, seguimos en la Consejería en esto durante el año 2016, durante este año hemos seguido, no solo durante el 2016, lo hicimos a través de subvenciones a algunos complejos, estamos trabajando directamente en algún complejo ambiental, en este caso en el de Fuerteventura con una obra en Zurita, estamos haciendo actuaciones de colaboración con los cabildos insulares en la medida ahora mismo de las posibilidades que tiene la Consejería, que como bien saben, un gran grueso de la inversión se va en solucionar los problemas anteriores que se generaron antes de contar con esas infraestructuras de gestión. Es decir, pues, por ejemplo, el tema de vertederos, que se lleva casi 11 millones de euros de inversión o más de 11 millones de euros de inversión. Por lo tanto, se sigue colaborando en este sentido con cada una de las islas y es fundamental dejar claro que lo que hay que hacer ahora es adaptar esos complejos, seguir adaptándolos sin necesidad de tener que hacer esas grandes inversiones en infraestructuras. En cuanto a lo que me planteaba el señor Marrero, estamos de acuerdo en que precisamente ya lo hacía el plan del 2006 y lo tiene que hacer necesariamente este. Tenemos que cambiar el concepto que hemos tenido tradicionalmente en materia de gestión de residuos. No significa que es el que estemos aplicando ahora. Yo creo que se ha ido mejorando y mucho, y eso también hay que decirlo. En materia de gestión de residuos en Canarias, en materia de prevención, en materia de infraestructura, se ha mejorado mucho en los últimos años. Y los dos planes anteriores nos han servido para mejorar en ese sentido. Eso no significa que lo que tengamos hoy es lo mejor que podemos tener, todo lo contrario, tenemos que ir a mejorar cada día, no solo en gestión y prevención, sino también a seguir mejorando nuestras infraestructuras. Y creo que eso es, igual que hay que decir que quedan cosas por hacer, y no es la primera vez que me oyen decir en esta tribuna que en materia de medio ambiente nos quedan muchas cosas por hacer, pero creo que es que nos quedan muchas cosas por hacer porque siempre tendremos cosas que hacer, por muy bien que estemos, porque todo lo que hagamos para mejorar en ese sentido siempre nos permitirá decir que nos queda algo por delante. Y eso creo que también es importante. Y sobre la pregunta que me hacía de la visita, el año pasado, cuando empezábamos a trabajar en la parte previa inicial, incluso antes de decidir que adjudicábamos la redacción del plan para poder hacer los talleres, hicimos una visita, se hizo por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Dirección General, con todos los consejeros de cabildos de medio ambiente que quisieron acompañarnos. El coste lo costeó cada uno de los que asistió, es decir, cada cabildo pagó el coste de lo que supuso la visita a los consejeros, en nuestro caso el coste de los billetes de la Viceconsejería y de la Directora General. Y visitamos algunas experiencias de una comunidad autónoma que consideramos que es pionera en muchos aspectos en materia de gestión de residuos. Visitamos un modelo de gestión de residuos puerta a puerta en el municipio de Tiana, lo quiero leer para no equivocarme, de Tiana, que nos parecía muy interesante y que en algunos casos sabemos que algunos cabildos han manifestado, en una fase muy previa, porque estamos elaborando el documento, han manifestado la voluntad de poder ir a un modelo de ese tipo en algunos municipios, por lo menos empezar en algunos municipios de sus islas, y visitamos también la Agencia de Residuos de Cataluña, así como un complejo ambiental. La visita se hizo como paso previo para dar a conocer algún modelo de gestión distinto al que estábamos aplicando y que ya cumple con algunos de los parámetros de la Unión Europea. Creo que todo lo que podamos hacer en ese sentido y todo lo que podamos seguir aportando a través del plan de residuos para la gestión, y no solo la gestión, sino la prevención y la educación ambiental, será fundamental. Y es muy importante que todos colaboremos en esa labor de concienciación y en la necesidad de que, como ciudadanos canarios, sepamos que la gestión de los residuos es fundamental para también seguir conservando nuestro territorio. Muchas gracias. Señorías, pasamos a la siguiente comparecencia del Gobierno, precisamente de la consejera de... Tranquila, señora consejera, de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, sobre la coordinación del nivel 2 del incendio de Gran Canaria que tuvo inicio el pasado 20 de septiembre. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno,
Quiero comenzar, esta mañana lo decía la presidenta, uniéndose o recordando las víctimas de los incendios, entre ellos la de Gran Canaria, pero también, hay que decirlo, las de los recientes incendios ocasionados en este mes. Poniendo eso por delante, y decía el día que lo comentábamos o en la rueda de prensa en la que dábamos el balance del incendio, que es la noticia que nunca se quiere dar en una emergencia y que al final, desgraciadamente, en esta ocasión tuvimos que darla. Bueno, como saben, he pedido la comparecencia una vez que justo cuando finalizó la emergencia y se da por extinguido, para dar cuenta de la actuación en materia de nivel 2 del incendio de Gran Canaria. Como saben, el incendio se originó el 20 de septiembre y su evolución se puede dividir, en este caso, en dos fases muy claras. Una primera fase de propagación del incendio y una segunda fase de estabilización y control del mismo. El incendio se propagó por dos flancos, uno norte y uno sur, y se centró durante todos los días en los que se mantuvo hasta que se dio por controlado en 6 sectores claramente diferenciados. El sector 1, Taidía, sector 2, Tejeda, sector 3, Ariñez, sector 4, Llanos de la P, sector 5, Cazadores y sector 6, Cueva Grande. Durante los días del incendio surgió la necesidad, aplicando medidas de protección civil, en su momento cuando el incendio se consideraba aún de nivel 1, y en momentos puntuales cuando era de nivel 2, la necesidad de evacuar a 800 vecinos de los municipios de Tejeda, San Mateo, Teli, San Bartolomé de Tirajana, son datos proporcionados por los propios ayuntamientos. Haciendo un balance cronológico de la evolución del incendio, debemos comenzar diciendo que a las 13:47 horas del día 20 de septiembre se reciben las primeras llamadas al 112 alertando del posible incendio en las inmediaciones de la carretera variante de Tejeda. A las 13:48 desde el SECOI se comunica a Secopin de Gran Canaria dicha situación. Asume, por tanto, el Cabildo Insular de Gran Canaria la dirección y extinción del incendio y la coordinación del mismo de manera inmediata, actuando en esas primeras horas de manera eficaz. Se trata, por tanto, y así lo han dicho todos los técnicos especialistas en este sentido, de un incendio que denominan express, tal y como se definía en esas primeras horas en el puesto de mando avanzado. Nace con un potencial para quemar entre 10.000 y 12.000 hectáreas. Avanza de manera muy rápida y virulenta y quema en las primeras 4 horas más de 1.000 hectáreas y a las 3 de la madrugada del día ya 21, algunas horas después de haber comenzado, ya se estimaba que había quemado 2.700 hectáreas, aproximadamente las hectáreas definitivas que se vieron afectadas. Se trataba de una situación compleja en la que las primeras horas y sobre todo la primera tarde y noche eran fundamentales. Dentro de ese perímetro afectado y dentro de las hectáreas quemadas, cabe destacar que si bien afectó especialmente a matorral y pinar, es cierto que afecta de manera importante a espacios naturales protegidos. Afecta al Parque Rural Nublo, al paisaje protegido de las Cumbres, al Monumento Natural Riscos de Tirajana y a la Reserva Natural Especial de los Marteles. Afectó en total a 8 municipios, si bien es cierto que los que más hectáreas afectadas vieron fueron la Vega de San Mateo con 1.360, Tejeda 827 hectáreas afectadas, San Bartolomé de Tirajana 211 y así hasta completar las 279 hectáreas que finalmente se perimetraron como afectadas. Tras la solicitud por parte del Cabildo Insular de subida de nivel, se termina estableciendo el nivel 2 a las 17:56 de la tarde. En ese caso, el Gobierno de Canarias, a partir de ese momento, asume la dirección técnica y coordinación del incendio, el Cabildo Insular la dirección de extinción, dentro todo del plan Infoca que se aplicaba. Siempre siguiendo en este incendio, también en el incendio del año pasado en La Palma, siempre siguiendo un criterio de máxima proximidad, se decidió instalar el puesto de mando avanzado y, por tanto, todas las reuniones de coordinación y de extinción se realizaban desde el mismo en uno de los lugares más próximos al incendio. Se hace así en Montaña Cabreja, en la Vega de San Mateo. Y en esa ubicación permaneció hasta que se dio por controlado el día 23. Del puesto de mando avanzado se coordinaba todo el dispositivo y además se establecía de manera diaria con las
posibles variaciones, un plan de extinción que estaba supervisado por, en este caso, el director de extinción del Cabildo Insular y que iba modificándose y evolucionando en función de cómo evolucionaba a la misma vez el incendio. La meteorología durante la primera noche fue una gran aliada porque gracias a la lluvia, y hay que decirlo, permitió tener que al día siguiente pudiéramos contar una evolución favorable del incendio. Pero también hay que decir, y lo he dicho en más de una ocasión, cuando sí he tenido que explicar la evolución día a día, no solo la meteorología, sino la actuación de todos los efectivos, de los efectivos vía terrestre, hicieron que el incendio también esa noche pudiera acotarse en la zona que estaba. Es cierto que después, posteriormente, la noche del 21 al 22 de septiembre, las previsiones del viento nos hacían mantener las máximas precauciones y prudencia, y de esa manera esa prudencia y esa precaución no solo nos lo exigía la meteorología, sino que también nos permitía mantener los efectivos terrestres, que en ese caso eran los únicos que podían actuar, porque los medios aéreos, como saben, la meteorología no nos permitió que actuaran todo lo que hubieran podido hacer. Pero sí es cierto que nos permitió mantener todos los medios terrestres posibles. Esa noche teníamos rachas de 80 kilómetros por hora y a partir de las 6 de la mañana llegó a haber rachas de 90 kilómetros por hora. Eso hizo que, si bien es cierto, hasta el día anterior se había permanecido el incendio perimetrado dentro de esas hectáreas, en ese día, el día del 21 al 22, se reactivó un punto en el sector 4, llano de la Pez, fuera del perímetro del incendio, que afortunadamente, porque hay que decir que no fue tanto como se esperaba inicialmente, solo afectó a 1,5 hectáreas. Durante el día 22 los trabajos se intensificaron en los sectores 4, 5 y 6, que eran los que más complejidad planteaban, llano de la Pez, Cazadores y Cueva Grande. Dadas las previsiones de viento y ante la necesidad de mantener esos efectivos, se decide seguir manteniendo todos los medios terrestres posibles, que son los que más podían actuar, con intervenciones puntuales de medios aéreos. El día 22 por la tarde, a las 20 horas, se pudo dar por estabilizado el incendio en 3 de los sectores, que se pudieron mantener bajo control, si bien se seguía trabajando en otros 3. En la mañana del día 23 se pudo poner bajo control otro de los sectores, y ese día, a las 13:30, se da por controlado el incendio y se baja el nivel. A partir de ese momento se produce una desescalonada progresiva de los efectivos terrestres. Se retira la unidad militar de emergencia y quedan al servicio del Cabildo Insular de Gran Canaria los equipos de extinción y refuerzo del Gobierno de Canarias, así como 3 helicópteros del GES. En cuanto a los medios dispuestos para intervenir, en cuanto a medios terrestres, no solo los que se intervinieron directamente, contando con los de Cabildo Insular, Unidad Militar de Emergencia, los propios de municipios de la isla, sino también los equipos de extinción y refuerzos. Hay que añadir los que estaban dispuestos en otras islas por parte de Cabildos Insulares para colaborar si hiciera falta. 11 medios aéreos, así como la petición que se cursó al Ministerio de Medio Ambiente para la posible intervención de 3 hidroaviones y un helicóptero Kamov, que finalmente no fue necesaria, puesto que tampoco podían actuar el resto de medios aéreos, pero la petición fue aceptada y pudieron haber actuado. En cuanto a suministros afectados, hay que decir que durante los días en los que el incendio se mantuvo más activo, se vieron afectados 300 usuarios en cuanto a electricidad, puesto que durante el periodo del incendio se afectaron 8 transformadores, así como 300 abonados a telefonía móvil, con 14 repetidores afectados. Quiero dejar claro que en todo momento la prioridad tanto del Cabildo Insular cuando el incendio era de nivel 1 como del Gobierno de Canarias era la protección de las personas, en segundo lugar la protección de las viviendas y la protección del medio. Quiero destacar algo que he repetido durante todos los días del incendio, y es la extraordinaria coordinación y colaboración entre todas las administraciones participantes en el incendio, que trabajaron de manera coordinada y que permitieron dar buenos resultados en pocos días y poder darlo por controlado 2 días y pico después, 3 días después. Y me permiten, para acabar esta primera parte de la intervención, finalizar no solo agradeciendo a todos los efectivos voluntarios, a los ciudadanos, al Colegio de Veterinarios, que hizo una gran labor en materia de atención a los animales perdidos, y para poder
hacer que se reencontraran con sus propietarios. Termino esta primera parte. A los efectivos que trabajaron a pie de incendio, que en definitiva son los que en este caso más intervinieron, porque fue un incendio en el que fundamentalmente se pudo actuar por medios terrestres. Y como creo que de todas las emergencias tenemos que aprender, creo que es fundamental decir, y lo volvemos a comprobar en este incendio, que aquellos ciudadanos que mantienen labores de limpieza, que por otra parte son obligatorias, de sus viviendas, del entorno de sus viviendas y de sus terrenos, ayudan muchísimo a quienes se ponen al frente del incendio para apagarlo. Y en esto tenemos que hacer mucha labor, no solo el Gobierno, sino también ayuntamientos y cabildos. Obligar a que se cumpla con algo que por otra parte es una obligación legal. Desde la Consejería hemos mantenido alguna reunión, ya reuniones de coordinación con los ayuntamientos y con el Cabildo de Gran Canaria para poner en marcha una encomienda para la regeneración de los terrenos y la limpieza, y que empezaremos en breve en cuanto terminen de estar contratadas las personas, y que las ayudas por los daños agrícolas y por viviendas y enseres están recabando la información. El Cabildo de Gran Canaria remitirá la información a las consejerías correspondientes. Y hoy finalizo diciendo que una vez que se da por controlado el incendio, en el Consejo de Gobierno, en el que disponemos de esa partida de 500.000 euros, a la vez solicitamos ayuda al Ministerio, que nos han confirmado hoy, aprobada por el valor de 250.000 euros para hacer labores también de regeneración y de apoyo. Muchas gracias. ¿Me comí un poquito más? Sí, pasamos a la intervención de los grupos políticos. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra don Jesús Ramón Ramos Chinea.